tierna ventana voy observando. Desde mi tierna ventana voy observando las diferentes especies de animales, quienes cada día me van sorprendiendo. Las diferentes especies de animales, quienes cada día me van sorprendiendo. Unos que vuelan y otros que nadan, unos que andan y otros se arrastran. Este es el mundo de nuestra fauna, es la riqueza de mi planeta. Este es el mundo de nuestra fauna, es la riqueza de mi planeta. Es la riqueza de mi planeta. Hola queridos niños y niñas y padres de familia de primer grado, Aula Animales, ¿cómo están? Espero que muy bien, disfrutando en familia. Bueno, yo también contenta de estar nuevamente con ustedes en Telescuela. Vamos a empezar recordando la última clase. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que hemos hablado del caracol, que ya terminamos, ¿no? Pues ustedes ya saben que es el más antiguo de los animales, ¿no? Ya que tenemos todavía el loro, abeja, oruga y mono. Pero, ¿cuál de los animalitos seguirá? ¿No? Vamos a ver si adivina. A ver, su zumbido es así. Y es muy trabajadora. Se mueve volando. Y en las clases que tuvimos por WhatsApp, les he cantado una canción, pero también escucharon un cuento. ¿Qué les parece si cantamos nuevamente esta cancioncita? A ver si lo aprenden. Zum, 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 la abejita hace zum. Sus zumbidos escuchamos por las flores, va volando. Zum, 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 la abejita hace zum. Ah, ah, ah. Zum, 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 la abejita hace zum. No va a hacerte ningún daño, ella siempre está ocupada. Zum, 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 la abejita hace zum. Zum, 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 la abejita hace zum. Rica miel va preparando en el bosque muy soleado. Zum, 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 la abejita hace zum. ¿Les gustó la canción? Espero que sí. ¿Ya adivinaron de qué animalito se trata, verdad? Pues la abeja. Vamos entonces comentando un poco la canción. ¿Saben entonces cómo hace la abeja? Zzz. La vemos por muchas partes. ¿Y por qué lugares va volando? Siempre la ven volando. Ah, por las flores. Pero también, aparte de que está volando, ¿no? Hace algo rico. Miel va preparando muy bien. Y cuando hablamos de miel, nos viene a la mente la imagen de este animalito, la abeja. Pero, ¿saben en realidad cómo produce miel? Pues, para saber, tendríamos que conocer algo más sobre ella. Tenemos mucho que agradecerle, ¿verdad? Así como hemos visto del caracol, ¿saben ustedes en realidad cuándo aparecieron estas abejitas en nuestro planeta? ¿Será en tiempo en que se creó la Tierra? ¿O de repente cuando aparecieron los peces? ¿En tiempo de los dinosaurios? Pero ¿saben cómo son? Algunos dirán,
que son malas porque pican, que son marrones, negras, ¿no? O de repente blancas. ¿Y dónde vivirán? ¿En el agua? No, ¿en el árbol? Ah, tantas preguntas. ¿Y qué comerán? ¿Hierbitas? ¿Miel? Uy, tantas preguntas. ¿Y cómo se mueven? Ah, eso sí lo saben, de hecho, porque le ven volando, ¿verdad? Pero también hay otras cosas que hacen. Ellas son muy organizadas, pero ¿cómo se organizan? ¿Cómo se comunican? ¿Y qué pasaría si no existieran? ¿Les gustaría conocer todo esto y algo más sobre las abejas? Acompáñenme en esta dulce aventura, ya que hoy solo conocerán cuándo aparecieron estas lindas abejas, cómo son y dónde viven. Después continuaremos hablando de ella porque hay mucho más que decir. Pues para empezar, les contaré la historia del origen de las abejas. Para ello, voy a invitar a Zoom. Ahí viene volando. ¡Oh! ¡Hola, Zoom! ¿Cómo estás? ¡Hola, niños! ¿Cómo están? Bien, todos aquí esperando que nos cuentes un poco de la historia, de tu vida, de cómo empezaron a surgir ustedes desde hace años. ¿Me acompañas? Sí. Bueno, Zoom, tú sabes muy bien, ¿no? Que las abejas llegaron hace muchos años, ¿es así? Sí. Cuando dice tu tatarabuela, nació, ¿verdad? Así es. Ah, y con ella, dice que con ella también llegó tu familia, toda la familia de abejitas. ¡Sí! ¡Uy, sí! Pues las abejas al inicio no eran abejas, sino avispas, ¿verdad? ¡Así es! ¡Wow! Pero estas avispas, dice, visitaban las flores, las plantas y encontraban pues a los insectos que ya existían en esos tiempos, ¿no? Y les llevaban como alimento a sus crías, ¿no? A estos pequeños insectos, ¿no? Que estaban cubiertos de polen, ¿no? Y ante ello, las avispas empezaron a cambiar, ya las que nacían, ¿no? Empezaron a abandonar esa actividad agresiva. ¿Es así, Zoom? Y ellas pasaron a ser recolectoras de néctar y polen y así colaborar en el cuidado, ¿verdad?, de sus crías. No les gustaba a ellas ser agresivas, ellos querían hacer algo diferente, ¿verdad? Ustedes querían hacer algo diferente. Sí, no les gustaba nada de eso. Pero les sigo contando sobre las abejas, que ya dejaron ahora las costumbres de sus tatarabuelos. Junto a los demás insectos, descubrieron justamente que yendo de flor en flor, podían alimentarse de su polen y así llevarlos de una planta a otra, ¿verdad? Sí, eso era ya un pequeño trabajo que nos gustaba. Pero, ¿qué pasó? Pues desgraciadamente, cuando todo estaba súper bonito y lleno de flores, insectos y otros animales gigantescos. Ah, porque ustedes aparecieron por acá en este tiempo, ¿verdad? Habían unos animales grandes. Sí. Sí, ¿qué pasó entonces? Un meteorito cayó y formó una enorme nube de polvo que provocó la desaparición de todo lo que conocíamos como nuestro mundo.
ahora. Qué tristeza, ¿verdad? Pero bueno, yo creo que no es bueno ponerse triste, mis queridos niños. Las abejas sé que supieron sobrevivir, ¿verdad? Sí. Pues, a pesar de los tiempos de frío, calor en la tierra, continuaron aumentando, ¿verdad? Así es, no se dieron por vencidas jamás, ¿verdad? No nos dimos por vencidas. Muy bien. Los primeros fósiles, dicen, de esta especie de abeja, o sea, de su especie, las que pues daban miel, muestran de que han existido ustedes en esos tiempos, pues se encontraron en las resinas de los árboles y ahora siguen creciendo ustedes en población. ¡Sí, yupi! Espero que realmente les haya gustado este pedacito de historia, ¿no? Sí, me gusta recordar esos tiempos. Bueno, mi querida Zoom, vamos a continuar. ¿Me acompañas? Ahora que han conocido un poco más de estos seres pequeños, tan especiales y necesarios en nuestro planeta, claro que nos acercaremos poco a poco a este tema de especiales. ¿Por qué son especiales? ¿No? Pues vamos a seguir conociéndoles. Ahora, ¿cómo son ustedes, Zoom? ¿Quisieras explicarlo? Pues queridos niños, les cuento que nosotros pertenecemos a los insectos voladores y guardamos una relación con las avispas, hormigas o abejorros, que son aquí las ronzapas. Nuestro cuerpo es muy peculiar, gracias a sus rayas negras y amarillas. Pero, ¿cómo somos por dentro y por fuera? ¿Quieren saber? Pues, para empezar, al igual que ustedes los hombres, que también tienen un cuerpo que se divide en 3 partes: cabeza, tronco y extremidades. Pues, nosotras las abejas también las tenemos, pero con algunas diferencias. Nuestros cuerpecitos se dividen en cabeza, tórax y abdomen, nuestra barriguita, pues. Todas las partes unidas, como vemos aquí en el dibujo. Nuestra cabeza es una de las partes más importantes de nuestro cuerpo, ya que sin ella no podríamos ver ni comer. Nuestra cabecita tiene forma de triángulo, acompañado de unas antenitas. Ahí ven las antenitas, ¿no? Y nuestros ojitos son de los más peculiares, ya que están divididos por numerosas caras hexagonales. Y cada una de estas por más ojitos que ustedes pueden ver. El número depende del tipo de abeja que seamos. El tórax es donde funciona todo nuestro cuerpo. Aquí es donde se encuentran nuestras alitas y patitas, muy importantes para las tareas dentro y fuera de nuestra colmena. Y en cuanto a nuestras lindas patitas, las tenemos divididas en 3 partes. Y para que puedan moverse, se divide en 9 más. O sea, como ustedes tienen sus articulaciones, pues nosotros tenemos 9 partes que se mueven. Nuestras patitas son una parte fundamental, ya que con ellas podemos realizar, por ejemplo, la limpieza de nuestras alitas, y para poder recoger y acumular el polen
que necesitamos transportar a la colmena. También se encuentran otras partes que los empleamos para poder recoger las láminas de cera, como ustedes pueden ver allí. Por último, tenemos nuestro abdomen, nuestra barriguita. Esta parte también es esencial que funcione para poder realizar nuestras actividades durante el día. Aquí es donde guardamos el polen para poder así preparar la cera que forma nuestros panales. También nuestro cuerpito se alarga y acorta y nos permite movernos de diferentes maneras. Y aquí necesitamos muchísima soltura para las diferentes actividades que realizamos. Bueno, ya han conocido cómo somos las abejitas y cuáles son las funciones de la mayoría de las partes de nuestros cuerpecitos. Lo que tenemos dentro de todas nosotras es ese amor y cariño que le ponemos a todo nuestro trabajo en el momento de crear la miel. Muchas gracias, Zoom. Realmente hemos aprendido mucho o estamos aprendiendo mucho de las abejas. Pero ahora vamos al siguiente punto. ¿Dónde viven? Zoom nos estaba diciendo algo sobre el lugar donde viven. Pues las abejas viven en un lugar llamado colmena, como podemos ver allí, que construyen en los árboles o en otros lugares que ellos elijan. De allí, ellos dispersan o se dispersan en el momento de cumplir sus tareas. Y dentro de la colmena se encuentra el panal. Es una construcción formada de celdillas, ven allí, de cera, que forman las mismas abejitas y sirve para poner a sus larvitas o gusanitos, a sus crillitas, ¿no? Y también para fabricar la miel. Seguro que todos ustedes se habrán fijado en las celdas, ¿no?, de las colmenas, de las abejas. Son de forma, lo que dijo justamente Zoom, hexagonal. Esta es una figura hexagonal que justo hemos trabajado o hemos jugado y han formado este hexágono que tiene ¿cuántos lados? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Una nueva palabra que aprender. Pero ¿alguna vez se habrán preguntado por qué tiene esta forma? Pues hoy les contaré. Seguro que ustedes quedarán maravillados con este nuevo descubrimiento. El origen de este acto tan curioso es que las abejas son unas auténticas matemáticas, gracias a su mente tan desarrollada. Pues queda claro que estos animalitos son uno de los grandes apoyos de nuestro planeta. Un personaje importante que sabe mucho de matemática dijo algo sobre las abejas. Él dice que las abejas saben que el hexágono es mayor que el cuadrado y que el triángulo y que podrá contener más miel, o sea que puede almacenar más miel en un hexágono que un cuadrado o en un triángulo, ¿no? Tiene una vista, como hemos visto también cuando nos habló Zoom sobre sus ojitos, que también tienen formas de hexágonos, muchos hexágonos. Muy bien. Bueno, este señor demostraba que las abejas son las expertas en matemática y su vista natural les decía que el hexágono es la figura más
perfecta o eficaz para almacenar miel en las celditas, en cada celdita, si ustedes ven allí, ¿no? Entonces, de esa manera ellos construyen sus viviendas o su colmena con una estructura sólida y digna de grandes arquitectos. Por otro lado, la creación de cera es un trabajo bastante duro para las abejas. Si ustedes ven ahí, mira las imágenes, ¿no? Qué duro es hacer la cera, ¿no? Ya que tiene que utilizar mucha miel, ¿no? Para elaborarla. Y para ello tienen que asegurarse de que las estructuras o las construcciones estén bien firmes. Grandes arquitectos son las abejitas, ¿no? Ya saben que hablando de este hexágono ya les expliqué, ¿no? Que tienen 6 lados, ¿no? Pues de este hexágono vamos a tratar la próxima clase, vamos a jugar con ella, ¿no? Así como las abejitas que son arquitectas, veremos qué hacemos. Muy bien, mis queridos niños, ahora que ya conocieron más sobre la abeja, ustedes lo verán con otros ojos, con ojos curiosos y respetuosos. Hay todavía mucho que aprender de ellas. Ahora, en casa, dibujarán lo que más les ha gustado de la clase de hoy. Luego, jugarás a formar los nombres de los animalitos que escucharon en esta clase, usando su alfabeto móvil. Asimismo, confeccionarás usando palitos u otro material que desees la forma hexagonal del panal de las abejas. Luego desarrollarás una pequeña ficha en casa. Bueno, estoy muy contenta de haber estado con ustedes. Espero que lo hayan pasado. ¿Dónde está Zoom? Zoom, ¿te vas a despedir de los niños? Zoom, nos vemos, hasta la próxima clase. Cuídense. Érase una semilla que en la tierra un día cayó. De repente mis ojitos una plantita vio crecer. La cuidé con cariño, como cuido a mi corazón. Ella me da sombra y alimento para vivir. Oh, 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 oh. Desde entonces siembro plantas por lo importante que ellas son. Cuando yo sea más grande, un mundo verde quiero tener. Oh, 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 oh. Un mundo verde quiero tener. Un mundo verde quiero tener. Un mundo verde quiero tener. Mis queridos niños y niñas, nuevamente estamos aquí en esta secuencia de aprendizaje de Telescuela. Niños, recordemos lo que hablamos la clase anterior. Hemos dicho que las plantas constan de una raíz, tallo, hojas, flores y frutos, y que cada una de estas partes cumplen una función muy importante, pero que también hay plantas que solo poseen raíz, tallo y hojas. La raíz sostiene a toda planta, fija la planta al suelo, absorbe los minerales y el agua necesaria para la alimentación de la planta. El tallo sostiene las hojas, transporta los minerales y
el agua desde la raíz hacia toda la planta. Las hojas. Todas las hojas no son iguales. Tienen diferentes formas y tamaños. Las hojas varían de colores, es decir, otras no son verdes. Aquí las plantas, al respirar, toman el oxígeno y eliminan el dióxido de carbono. Y en el proceso de la fotosíntesis, toman el dióxido de carbono y eliminan oxígeno. La flor. La flor es el órgano reproductor de cada planta. El fruto, la función del fruto es proteger las semillas y asegurar su dispersión. En conclusión, las plantas son importantes. ¿Por qué? Porque son fuente de vida, ya que en ella viven o habitan muchos animalitos. Además, nos dan sombra, nos protegen contra los fuertes vientos y sobre todo oxigenan el aire que respiramos. Es decir, gracias a ellas podemos respirar un aire limpio y puro. Por eso y por muchas cosas más debemos cuidar las plantas. Ahora que ya sabemos lo importante que son las plantas, pregunto, ¿las plantas podrán desplazarse de un lugar a otro? ¿Qué piensan ustedes? Yo sé que cada uno tiene uno o más plantitas en casa. Si observan u observaron a las plantitas que tienen ahí, un día estas están en este lugar y otro día lo encontramos en otro espacio. ¿Qué dicen ustedes? Otros me dicen por ahí que caminan. Muy bien. Las plantitas no se desplazan, las plantas no caminan, pero sí se mueven. ¿Pero por qué se mueven? Porque hay momentos que el viento sopla muy, pero muy fuerte y hace que ellas se muevan. Entonces, las plantas no se desplazan. ¿Y qué necesita una planta para poder crecer? Muy bien, una planta para poder crecer necesita de agua, luz. ¡Qué bien! En este caso, ¿cuál vendría a ser esa luz? Sí, estamos hablando del sol. También necesita del aire. Y solamente eso necesitará para poder crecer. O la plantita de repente está por ahí, flotando en el aire. No, muy bien, eso no puede ser. Entonces, también necesita de un suelo o tierra para poder crecer. Y sobre todo, de mucho, pero mucho amor. Entonces, hoy conocerán cuáles son los elementos necesarios para que una planta pueda crecer, realizando diversos experimentos. Para eso necesitaremos diversos materiales y a medida que vamos realizando cada experimento, iremos presentando los materiales y explicando por qué son importantes cada uno de estos elementos para las plantas. Pero antes, recuerden hacer todo este trabajo con el apoyo y supervisión de una persona adulta. Para este primer experimento necesitaremos de el tallo de un apio, agua, un vaso de vidrio, colorante para jugo y un palito. Procedimiento. Primero, echamos agua hasta la mitad del vaso.
Luego agregamos una pequeña porción del tinte de colorante para jugo. Si se dan cuenta, aquí yo ya le tengo totalmente disuelta con agua. Mezclamos con el apoyo del palito y colocamos el tallo de apio. Observa qué pasa cada 4 horas. ¿A cuánto tiempo el tallo y las hojas se teñirán totalmente? Si se dieron cuenta, inicialmente este tallo era de color verde. Luego, al pasar las horas, el agua fue subiendo y cubriendo por completo el tallo y hojas. Entonces, así como las venas transportan la sangre a todo nuestro cuerpo, así también las plantas tienen venas que transportan el agua desde la raíz, luego pasa hacia su tallo y finalmente terminando en las hojas. ¿Se dan cuenta qué importante es el agua para que una planta pueda crecer y cómo absorbió dicho elemento? Segundo experimento. ¿Cuáles son los materiales que vamos a emplear? Necesitaremos hojas de diferentes colores. Acá tenemos verde, amarilla, marrón y amarillas. También necesitaremos alcohol, 3 vasos pequeños, una tijera pequeña, 3 tiras de tela pelón y un lápiz. Primero lo que vamos a hacer, vamos a ir cortando cada una de estas hojitas. Y cada color vamos a ir colocándolo en un vaso diferente. Empezamos con las hojas de color amarillo. Vamos cortando despacio, haciendo tiras. Y lo vamos colocando dentro del vaso. Muy bien, una vez que terminamos de cortar las hojas amarillas, pasamos a las de color verde. Una vez que ya tenemos nuestras hojas totalmente cortadas y colocadas dentro de cada uno de los vasos, vamos a ir
agregando una porción de alcohol. Ahora dejamos reposar cada una de nuestras muestras por un espacio de 2 horas. Ahora, ¿por qué son verdes las hojas? ¿Y por qué hay hojas de otros colores? Si observamos aquí, ya tenemos los pigmentos que hemos adquirido de cada color de hoja. Si observamos acá, la hoja verde sigue manteniendo su mismo pigmento, pero en cambio, con esta hoja amarilla, ¿qué pasó? Prácticamente cambió el color. ¿Y qué sucedió con este color de hoja? Miren el color que hemos obtenido. Ahora con mucho cuidado iremos colocando cada una de estas tiras de tela que tenemos aquí. En esta ocasión nos apoyaremos del lápiz y con el limpiatipo iremos pegando cada una de estas tiras. Una vez que ya tenemos ubicada nuestras tiras en el lápiz, pasaremos a colocar dentro de los vasos. Ahora observamos que poco a poco este líquido, o sea el pigmento que botaron cada una de estas hojas, irá subiendo poco a poco. Ahora que las telas se secaron, podemos observar que la primera muestra presenta un color verde. Esto es debido a la clorofila. El siguiente o la siguiente muestra presenta un color amarillo o anaranjado. Este es debido al pigmento del caroteno. Y por último, la antocianina da el pigmento rojo, azul o morado a las hojas, flores y frutos de las plantas. Finalmente, como pueden observar aquí, el color de las hojas se trasladó al alcohol y por ende tiñó cada una de nuestras muestras. Es decir, que el color o pigmento de cada hoja dependerá de la gran cantidad de luz solar que reciban las hojas. Tercer experimento. Para este tercer experimento necesitaremos los siguientes materiales: tierra negra, semillas de maíz, y si no tienen semillas de maíz pueden emplear semillas de frijol o chiclayo, 2 frascos de vidrio,
un vaso de vidrio, un trozo de algodón y agua. Primero, colocamos una porción de tierra en cada uno de los envases de vidrio. Nos apoyamos de un palote Muy bien, tenemos acá nuestro primer envase de vidrio que ya está con tierra. Pasamos a colocar el siguiente. Muy bien, ya tenemos acá nuestros dos envases de vidrio con tierra negra. Ahora, en el vaso vamos a colocar el trozo de algodón. Sumergimos. Una vez que ya tenemos colocado todos los materiales dentro de los envases, vamos a pasar a colocar las semillas de maíz. En los envases donde hemos colocado la tierra, con el dedo índice hacemos un pequeño hoyo, no tan profundo. Colocamos las semillas de maíz en cada muestra. Y también colocamos donde está el trozo de algodón. Y después tapamos el hoyo con la misma tierra. Una vez que tenemos lista ya nuestras semillas colocadas ahí en cada uno de los envases, pasamos a echar una porción de agua. Ahora, colocamos nuestra primera muestra en un lugar donde esté en contacto con la luz del sol. Vamos a dejar aquí nuestra muestra por un espacio de 4 días. Nuestra segunda y tercera muestra lo ubicamos en un lugar donde hay la presencia de poca luz. De igual manera, a estas dos muestras lo dejamos por un espacio de 4 días. Y recuerda que cada mañana deben humedecer las 3 muestras con un poco de agua y observa lo que sucede. Al cabo de 4 días, ¿observaron lo que sucedió? Sí, nuestras semillas ya germinaron. Si observas la primera muestra que fue expuesta al sol, se desarrolló también satisfactoriamente. Esta muestra contó con los elementos de agua, luz, tierra y aire. Con respecto a la segunda muestra, esta planta, si observan, no creció casi derecho. ¿Por qué está así? Porque esta plantita germinó buscando la luz del sol.
a pesar de contar con los elementos de agua, tierra, luz y aire. Pero de lo que no contaba era casi con la presencia de la luz del sol. Había poca luz. ¿Y qué pasó con nuestra tercera muestra? Si observamos aquí, nuestra tercera muestra también se desarrolló a pesar de no contar con, ¿qué elemento? Con el elemento de la tierra. Ya, entonces esta tercera muestra sí germinó. Pero ¿qué pasará a medida que va creciendo? ¿Ustedes creen que ahí, en el lugar donde está, y solamente con el algodón y agua, se desarrollará satisfactoriamente? Finalmente, las plantas, para poder vivir, necesitan de casi los mismos elementos que los seres humanos. Si se les eliminara tan solo uno de ellos, la planta empezará a secarse. Entonces, toda planta, para poder desarrollarse, necesita de estos elementos, que son tierra, aire, agua y de la luz del sol. Ahora, con apoyo de tus seres queridos, realiza estos experimentos en casa. Luego, desarrolla la ficha que será enviada al WhatsApp del aula. Recuerden en enviar las evidencias. Niños, hasta aquí la actividad del día de hoy. Nos vemos hasta la próxima. Teleescuela, una escuela ecológica del pueblo para el pueblo que contribuye con la educación pública a través de una educación de calidad. Teleescuela. Amaneciendo está, ya sale el sol. En la quebrada canta el chuy, chuy. Hola mis amiguitos y amiguitas, queridos padres de familia del Aula Aire y televidentes que nos acompañan en esta tarde de aprendizaje. Reciban un cariñoso saludo, esperando que nos acompañen hasta el final del programa. En esta tarde vamos a tener un tema muy interesante que a todos nos encanta, a grandes y a pequeños. Pues les invito a que me sigan. Y a ustedes niños que están muy atentos, esperando una clase divertida, les invito a que cojan por ahí su cuadernito o un lápiz para que vayan haciendo sus apuntes durante nuestra clase. ¿Qué les parece? Muy bien niños, ya sé que están todos con sus cuadernos y sus lápices. Vamos a empezar nuestra clase del día de hoy. Estoy segura que ustedes se divertirán. A ver, niños, vamos a recordar nuestra clase anterior. A ver, ¿recuerdan? Ah, sí, elaboramos nuestras cometas. Ya vi el video de cada uno que me enviaron al WhatsApp, donde que les veo esas caritas muy felices haciendo volar sus cometas. Y el mensaje también que mandaron al aire. Como todos sabemos que el aire es muy importante para la vida de nuestro planeta, ¿verdad? Hemos agradecido a través de nuestra cometa mandando un mensaje. Ya los leí y está muy interesante. Bien, niños. Como ustedes saben que el aire existió desde antes, desde
la antigüedad, desde que apareció los seres humanos en la tierra, ¿verdad? Y hemos aprendido eso. Pues ahora vamos a conocer un poco más sobre las épocas antiguas. Para ello, quiero que presten atención y observen las siguientes imágenes que les voy a colocar acá en la pizarra. ¿Ven? A ver, quiero que observen acá la imagen y me digan, ¿estos personajes serán de nuestra época? Estas personas que están en la imagen, ¿serán de nuestra época? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué piensan? Ah, yo sé lo que están pensando. Sí, profesora, en algunas veces hay algunas personas que se les ve que se ponen sus coronas con plumas. ¿Ves? Antiguamente también las personas también usaban, como ustedes a veces observan a otras personas, ¿no? Ah, esas personas, sí, por ahí me está diciendo Brenda Camila. Ah, verdad, tienes razón, Adrián. Sí, se llaman incas. No era necesario, ¿verdad?, que yo les diga. Ustedes ya sé que de repente han escuchado por ahí al abuelito, a la abuelita, que les hablaba de repente de los incas, ¿verdad? Efectivamente, los incas sí existieron. Pero ustedes deben recordar por ahí de repente la hermana cuando estudiaba, habrán hablado de los incas, ¿verdad? Y esta cultura incaica pues está lleno y muy rica de leyendas, de mitos. Estos incas eran unos personajes, unas personas. ¿Cómo eran estas personas? Pequeñas, grandes. ¿Cómo habrán sido los incas? Eran hombres fuertes, ¿verdad? Muy bien, niños. Entonces, las personas que están en esta imagen son los incas. Pero estos incas, ¿quieren que les cuente? Así como nosotros tenemos nuestras creencias, ellos también, así como nosotros tenemos un dios, ellos también tenían sus dioses. Los incas, la cultura incaica tenía muchos dioses. Y uno de ellos era, ¿quieren conocerle a uno de ellos? Era Mama Huayra. ¿Pero qué significa Mama Huayra? Dirán por ahí, ¿no? De repente ustedes en casita, al abuelito, a la abuelita, le escuchan siempre la palabra Huayra. ¿Qué significa Huayra? Huayra pues significa aire. De repente, la frescura del aire. Entonces, Mama Huayra, ¿qué vendrá a ser? La diosa del aire. ¿Ves, niños? Siempre nosotros esta palabrita hasta ahora lo escuchamos. Bueno, personalmente lo sigo escuchando en mis abuelitos y en mis tíos. Cuando dicen, Huayra, Huayra estás, ¿verdad? Como que estás fresca. Cuando subes de bañar. ¿Ves, niños? Tenemos que ir aprendiendo también esas palabritas que muchas veces nosotros a veces no lo entendemos, pero por ahí debemos de preguntar y no nos quedemos con esa inquietud. ¿Qué, verdad? ¿Qué me habrá querido decir? No, ¿verdad? Hay que preguntar y de esa manera vamos a seguir aprendiendo más. Y también las palabras que nosotros, hasta que hablaban algunas palabras los incas, también nosotros los seguimos hablando. Muy bien, niños. Entonces,
les estaba hablando de que el imperio incaico tenía muchos mitos. Pero ustedes dirán, ¿qué será mito o mitología incaica? Es una palabra nueva, ¿verdad? Pues juntos vamos a aprender. Pues la mitología incaica es el conjunto de mitos, leyendas y creencias que pertenecían aquí al imperio de los incas, al imperio de los hijos del sol, también con lo que se les conoce, ¿no? Ellos pues no tenían un solo dios, tenían varios dioses. Ellos creían en el sol, en la luna, en la tierra. Tenían el dios del sol, el dios de la luna. El dios de la tierra, ¿cómo se llamará? Que hasta ahora le escuchamos esa palabra. La Pachamama, el dios de la tierra. Bien, niños, ¿ves? Juntos estamos aprendiendo. También, todo esto, todos los dioses estaban relacionados con la religión en aquella época, al igual que nosotros también. En la actualidad tenemos un Dios en quien creemos. Entonces, hoy leeremos un mito ¿de quién? Del imperio incaico, de aquella época que nosotros todavía no existíamos, pero sí nuestros abuelos, tátaros, bisabuelos, sí. Estos mitos se fueron transmitiendo de generación en generación. Ustedes saben la palabra mito. ¿Qué será mito? Palabra nueva para nosotros, ¿no? Para ustedes. Muy bien. Palabra mito, pues, ¿qué es mito? Mito son las historias compartidas por un grupo y suelen formar, ¿qué? O sea, que suelen formar parte de una identidad cultural, o sea, de un pueblo. En este caso, los mitos van a estar basados en lo que es el imperio incaico, el de los incas, el de la cultura inca. Muy bien, niños. Como ustedes ya le conocen a la Mamá Guaira, les voy a presentar otro personaje. ¿Cómo se llamará? ¿Cómo es este hombre? ¿Es pequeño? ¿Grande? ¡Ah, sí! Ya la tienen la respuesta. Bien, es un hombre fuerte, ¿verdad? Los incas eran así, fuertes. Pero esto que tiene por acá un sol. Ah, es un dios. ¿Y saben cómo se llama ese dios? ¿Quieren que les diga cómo se llama? ¿O alguien por ahí sabe cómo se llama? A ver, Corian. Maciel tiene ya la respuesta. Ella me dice que es un dios del sol, Claro, es un dios, pero su nombre es Viracocha, es el dios Viracocha. En aquellas épocas, pues se creía que el dios Viracocha ha creado todo, ¿verdad? Todo el universo fue creado. También les traigo aquí otra imagen. Esta imagen, ¿a quién pertenecerá? ¿Será un dios o será un habitante de la cultura incaica? ¿Qué creen ustedes, niños? Ahí le ven, ¿verdad? Que está haciendo mucho fuerza. Como soplando, ¿verdad? Bien. Ustedes sí, son muy inteligentes y están atentos. Como si está soplando. Es el... ¿Cómo se llama? Pero sí, por ahí vamos. Es un viejito. Por ahí me dicen que es un viejito. Claro que es un viejito. Entonces, como está soplando, por ahí me dicen que está botando viento. Bien, ustedes sí tienen la idea. Entonces es el Tata Guaira. Él también es un dios. ¿El dios? ¿De qué será este dios? El dios de los huracanes.
Y también tengo por acá otra imagen. ¿Y este quién será? Se preguntarán. ¿Será un dios o será un ave? ¿Qué dirán ustedes, verdad? ¿Cómo lo ven? Es un ave, dice por ahí. Por ahí me está diciendo que es un ave, que tiene una flecha. ¿Es tu imaginación? Muy bien. También es un dios. El dios Con es el dios del viento. Bien, niños, todas estas imágenes que les he presentado, ¿de qué será? Hemos dicho al principio. De un mito. Muy bien, están atentos. En su cuadernito vaya tomando nota, porque al finalizar la clase les mandaré algunas tareitas, ¿verdad? Muy sencillas que ustedes lo pueden realizar. Entonces, estábamos diciendo que estas imágenes son de un mito. ¿Ustedes quieren que les cuente el mito? Sí, por ahí me están diciendo que sí quieren escucharlo. Muy bien. Como ustedes les veo que están atentos, pues les invito ahora a escuchar el mito. Niños, ¿quieren escuchar el mito? Pues bien. Les voy a contar un mito, pero ustedes se preguntarán, ¿dónde está el mito? Pues para ello les he traído acá, ¿ve? ¿Qué será? ¿Cómo será? ¿Cómo empezará? Estarán ustedes, ¿no? Pues muy bien, niños. Como a ustedes les gusta la sorpresa, pues ahí lo tenemos. Entonces el mito, ¿ven el título? ¿Cómo se llamará? La Mama Guaira. ¿Y qué hemos dicho que es la Mama Guaira? La diosa del aire. Bien, niños, ahora quiero que presten atención, que les voy a contar el mito. Bien, niños, ahora quiero que estén atentos, que les voy a contar el mito de la Mama Guaira. Mama Guaira pues era una diosa muy bonita, como lo ven. En aquellos tiempos había un dios muy simpático. Era un dios fuerte y poderoso. Era el dios Viracocha. Viracocha pues era el dios que había creado todo el universo. En aquellos tiempos el universo era oscuro. Había muchas nubosidades, pero poco a poco iba viendo las estrellas, el sol y la tierra. También nos acompañaban otros planetas. Viracocha había creado todo ese mundo tan hermoso. Así pasaron el tiempo. Durante esa época también creó a los hombres, pero Viracocha en un primer momento le hizo grandes, gigantes eran los seres humanos de aquella época y eran fuertes y se dedicaban a la crianza. Pero Viracocha se dio cuenta que podía crear otro mundo, porque el universo era grande, y así que lo dividió en un primer momento en dos mundos. El primer mundo de arriba, donde que se encontraba el sol y la luna, eran también considerados dioses en esa época. Después también el otro mundo que estaba en la parte inferior era el mundo de los muertos, era el Ucupacha. Pero Viracocha se dio cuenta que quedaba un espacio en el centro y decidió crear el mundo de los seres humanos.
el mundo de los hombres, que es el Caipacha. Viracocha estaba tan feliz porque había creado un mundo donde que los seres humanos se sentían felices. Así que Viracocha dejó pasar muchos tiempos apoyando también a los seres humanos, y ellos recordaban siempre que Viracocha era un dios bondadoso y le ofrecían también ofrendas. Hasta que un día Viracocha tuvo una hija, porque él tuvo muchas esposas, y esa hija era Mama Huayra. Era una diosa bondadosa, una diosa protectora. A ella le gustaba cuidar el aire, era la diosa del aire. Y también cuidaba mucho a las aves. Era una diosa muy buena, que siempre regalaba a los seres humanos su aire, a los animales, para que se puedan desplazarse. ¿Ves? Como ven acá, ahí están las aves, disfrutando del aire que Mama Huayra nos regalaba en ese entonces. También cuidaba a los seres humanos para que no les falte nada, para que estén sanos y bien alimentados. Ella les regalaba bastante los alimentos. Ahí como vemos ahí, tenían abundante alimento para que no les faltara nada. Pero la diosa Mama Huayra se daba cuenta que ya no se abastecía para todos los seres humanos. Y el dios Viracocha, que lo estaba observando de lejos, pidió ayuda a Tata Huayra. Tata Huayra también era un dios, pero que ustedes no saben, era el dios ¿de qué? Era el dios de los huracanes. Era un dios también fuerte, que le gustaba compartir su poder con los seres humanos. Y Tata Huayra vivía en los cerros, en las cumbres, también vivía en los abismos. Era un dios que le gustaba ocultarse. Solo en ocasiones él salía. Así pasaron mucho tiempo. Tata Huayra, les cuento que tenía una esposa, y su esposa era la Mamapacha, la diosa de la tierra. Ellos vivían muy felices por algunos tiempos, hasta que un día cada uno quiso hacer prevalecer su poder y empezaron a separarse poco a poco. Tata Huayra era un dios que le gustaba molestarle a la Pachamama. Un día, cuando ella estaba tranquila, estaba dormida, estaba muy feliz porque su gente, los seres humanos, cuidaban la naturaleza, cuidaban la lluvia, cuidaban el aire, y se encontraba muy feliz ella. Pero Tata Huayra decidió molestarle. ¿A qué no saben cómo lo hizo? Como quedaba cerca al lago Titicaca, pues Tata Huayra hizo que las aguas del Titicaca se fueran para arriba y cayera en forma de lluvia sobre la Pachamama. A ella le molestó un poco, pero luego se tranquilizó y se olvidó del suceso. Pero Tata Huayra quería seguir molestándole, hasta que un día pensaba, ¿cómo lo voy a molestar a la Pachamama? Entonces Tata Huayra decidió
que las olas del Titicaca se empiecen a elevarse, que las olas empiezan a tener más altura hasta que inundara todo su pueblo de la Pachamama. Pero ella estaba muy tranquila. No se molestó, tomó las cosas con calma. Pero durante ese tiempo que ellos vivían feliz con Tata Huayra, tuvieron un hijo. ¿Y cómo se llamaba su hijo? El dios Con. El dios Con pues era un dios de la lluvia, del viento. Era un dios que no tenía huesos en su cuerpo y se deslizaba fácilmente, pero era un dios bueno también. Pero nos cuentan que tenía en la cara de felinos, y a él le encantaban usar las máscaras de diferentes felinos que habían en esa época. Le encantaba, y con eso él se deslizaba y volaba rápidamente por todo su pueblo. ¿A qué no adivinen? Que él, viendo la rivalidad de sus padres, él decidió crear un pueblo cerca a la costa, donde que les dio tranquilidad, les dio bastante alimento, les dio plantas. Las plantas, no les faltaban los alimentos a los seres humanos de esa época. También les dio los animales, que ellos también lo usaban para su alimentación. Pero aquí no saben que también ellos en ese tiempo ya tenían sus mascotas. ¿Quieren saber quién era? Era pues el perro peruano, también llamado como el perro de los incas. Era un perro que no tenía pelos en su piel. ¿Ve? Pero el perro sí se sentía contento con los incas. También ellos no se olvidaban de que tenían que hacerle ofrenda al dios Con por todo lo bueno que se portaba con ellos. Pero hasta que un día todo eso cambió. El dios Con se sintió muy triste porque los seres humanos se habían olvidado ya un poco de él, de las bondades que él les regalaba. Y también los seres humanos se habían olvidado de lo que les dijo el dios Viracocha, que debían de cuidar la lluvia, los ríos, las plantas, los animales. Y desde aquel momento, un día, la diosa Mama Huayra, que todo lo veía, un poco también que se puso triste y nubló el cielo, vino la oscuridad y los humanos pensaban, se asustaron. ¿Qué pensaban ellos? Se preguntaban, ¿por qué está ocurriendo? Después ellos reflexionaron y se dieron cuenta que no estaban cumpliendo con lo que el dios Viracocha y la diosa Mama Huayra les había dicho. También nos cuenta la historia que un día el dios Con y el dios Sol jugaron a la apuesta. Y entonces cada uno quiso medir su fuerza, siendo el ganador. A ver, ¿quién creen que fue el ganador? Siendo el ganador el dios Con. Entonces, desde aquel momento, el sol ya no salió todos los días. El sol sale en el día y la luna salía ya en la noche. Porque en los primeros momentos se creía que todo era iluminado. Pero de aquel momento ya había el día y la noche. Y como el dios Con ya había ganado la apuesta, entonces él
pensó nuevamente en los seres humanos y les quiso regalar todavía los ríos y las tierras. ¿A qué creen? Que ya no era fácil para los seres humanos. Desde aquel momento, los seres humanos, los hombres de la tierra, tenían que trabajar, tenían que cultivar, tenían que sudar para que puedan ya alimentarse. Y nos cuentan también que como el dios Con era un dios muy bueno y bondadoso, hasta ahora los indígenas de los pueblos amazónicos, antes de ir de viaje, ellos le piden a él que los acompañe y que les proteja de todo peligro. Como ustedes saben, él era el dios del viento y de la lluvia. Y también a la Mama Guaira también le dan gracias que les acompañe durante todo el viaje. Bien, niños, de esta manera termina nuestro mito. Espero que lo hayan disfrutado. Fin. Bien, niños, después de haber escuchado nuestro mito, estoy segura que ustedes estaban muy atentos. Ahora quiero que me respondan algunas preguntitas. ¿Cómo se llamaba nuestro mito? La Mama Guaira. Bien, Samira, estabas atenta. ¿Quién era el dios de los huracanes? A ver, ¿quién era el dios de los huracanes? Sí, están levantando las manos. Muy bien, a ver. Todos en orden, solamente uno habla. A ver, la respuesta. Era Tata Guaira, el dios de los huracanes. ¿Y quién era Con? Con era el hijo, ¿verdad? De la Pachamama, que era el dios de la tierra. Muy bien, estaban atentos. ¿Y quién era él? Era el dios del viento. Muy bien, niños, estaban muy atentos. Entonces, a ver, ¿y quién era el dios que ha creado todo el universo? Era el dios Viracocha. Bien, niños, ustedes sí son bien inteligentes y así deben seguir hasta el final, atentos para responder a las preguntas. Entonces, en casita, ustedes van a tomar apunte, las preguntitas, ¿de qué se trató entonces nuestro texto? Del dios de la diosa del aire, de la Mama Guaira, ¿verdad? Y entonces, ¿para qué fue escrito este texto? ¿Para qué creen ustedes que fue escrito el texto? Para informar, para conocer, ¿verdad? Mediante este mito, conocer algunas cosas que sucedieron antes que nosotros naciéramos, ¿verdad? Antes que nosotros todavía venimos en este mundo. Bien, niños, es hora de despedirnos, pero antes les voy a dejar una fichita que luego será enviado por el WhatsApp grupal del aula, donde que ustedes responderán algunas preguntitas y también les invito a que describan cómo te imaginas tú el aire en tu vida. ¿Cómo te lo puedes imaginar? De repente te puedes imaginar que son olas o de repente una luz. ¿Cómo te puedes imaginar? Tú lo plasmas, lo dibujas y lo empiezas a describir cómo tú te imaginas al aire en tu vida. Bien, niños, nos vemos hasta la próxima. Chao, chao.